Dios Padre, Santo, Glorioso y Misericordioso, te damos toda la alabanza y gloria por salvar nuestros espíritus y hacernos vivir en la esperanza. Te damos gracias por sostenernos y alimentarnos con tu palabra y hacernos vivir con fe venciendo a este mundo tan desorientado. Y también te damos gracias por permitirnos estar aquí juntos en la educación de los nuevos profesores. Acompáñanos para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y que los que escuchan tu palabra puedan abrir sus corazones y comprender tu palabra para guardarlas en los corazones de cada uno. Nosotros somos débiles y somos como niños pequeños que no saben nada. Te pedimos que nos sostengas nuestros corazones y que los fortalezcas para que tu palabra sea como alimento para nosotros y que sea ayuda para que podamos servir apropiadamente a los niños que nos encargaste. Encargamos todas las cosas en el Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó. Amén. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 13 al 14. Vamos a leer juntos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hoy vamos a aprender sobre la meta educativa de la Biblia. La meta educativa de los cristianos es diferente a la del mundo. En el mundo hay muchas razones para instruir a una persona, pero pareciera que el propósito de la educación de este mundo ahora es producir a una persona exitosa nada más. Todo el mundo se enfoca en cómo tener más éxitos en el mundo y cómo tener una posición más alta con más poder que los demás. Es cierto que la educación es para vivir mejor en este mundo. Pero para los cristianos no es así. Dios creó al hombre a su imagen y envió a su Hijo unigénito Jesús al mundo para los hombres. Se encargó de todos nuestros pecados y defectos en la cruz para salvarnos, y eso no es para darnos cosas buenas del mundo. Dios creó al hombre para que pudiéramos disfrutar junto con él la herencia y gloria eterna del cielo. Por eso, como hay una gran diferencia entre lo que los hombres piensan y el propósito de Dios al crearnos, obviamente hay diferencias en la meta educativa.
Así que los profesores deben comprender correctamente cuál es la meta educacional de la Biblia. Y eso sería la base para enseñar y servir a los estudiantes que Dios ha encargado. Yo creo que si uno no comprende correctamente la meta educacional de la Biblia, no va a poder guiar a los estudiantes apropiadamente. Así que podemos decir que es algo muy importante y precioso conocer bien la meta educacional de la Biblia. Por eso hoy vamos a pensar sobre la meta educacional de la Biblia y la meta del colegio de la iglesia y también las metas específicas de cada grupo de edades, y tendremos que pensar sobre el centro de la enseñanza, que es el Espíritu. Aunque yo enseñe tan bien, si el Espíritu no obra en mí, uno no va a poder comprender la palabra en su corazón y tampoco va a poder aplicar esa palabra en él. Así que si nos damos cuenta de que el Espíritu es el centro de nuestra enseñanza, podremos ser más humildes y dependernos más del Espíritu Santo. Y obviamente el tema de la enseñanza es la Biblia. Y vamos a pensar sobre cómo enseñarles a los niños con qué contenido. Si pensamos primeramente en la meta educacional de la Biblia, nosotros tenemos una placa grande en el segundo piso de la iglesia donde indican la meta de la educación y del colegio de la iglesia. Si vemos ahí, hay una gran meta y otras metas más específicas para diferentes grupos de edades. Me imagino que lo han visto ya. Esas metas fueron fijadas en medio de la oración por los que trabajan y sirven en el colegio de la iglesia. Y la meta es como un resumen de un versículo de la Biblia. La gran meta está enfocada en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, y preescolar en Salmos capítulo 36, versículo 9, y para primaria y secundaria, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo de 15 al 17. Así que vamos a pensar sobre esas metas. En la primera página, el número 1 dice que la gran meta del colegio de la iglesia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Enfocándonos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, pusimos esa meta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este. Dios lo dijo para revelar el propósito final del capítulo 1 al 12 de Eclesiastés. Después de haber dicho todo eso, dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el propósito de escribir Eclesiastés? Es para temer a Dios y guardar sus mandamientos. En una sola palabra, obedecer. Así que para que seamos una persona que tema y obedezca a Dios, el reportero de Eclesiastés escribió el contenido tan largo del mismo libro del capítulo 1 al 12. Porque esto es el todo del hombre. Diciendo el propósito, dijo que ese era el todo del hombre. Es decir, esa es la responsabilidad y obligación del hombre. El hombre, después de haber nacido en esta tierra, tiene que llevar una relación apropiada con Dios y tiene que temer a Dios y obedecer a la palabra de Dios.
Esa es la responsabilidad del hombre. Esa es la responsabilidad y la obligación del hombre. Si un hombre no teme a Dios ni obedece a Dios, podríamos decir que se ha olvidado del todo del hombre. Podemos decir que esa persona no sabe cuál es su responsabilidad y obligación. Y en el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, si unimos los versículos 13 y 14, podemos pensar que somos libres del juicio si le tememos a Dios y llevamos una buena relación con Él. O también podríamos decir que si uno vive sin temer ni obedecer a Dios, no puede evitar el juicio. Así que lo que quiere decir el versículo 14 es que si una persona no teme ni obedece a Dios sin llevar una relación buena con Él, esa persona ciertamente recibirá el juicio. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver la página 2. ¿Por qué Dios ha creado al hombre? Primero, ¿para qué Dios creó al hombre? Para que el hombre obtenga la vida eterna, y el segundo para entregarles la gloria de Dios. Y también Dios ha creado al hombre para que el hombre pueda acompañar a Dios. En San Juan capítulo 17 sale la oración que hizo Jesús en el cuarto de Marcos antes de morir en la cruz. En medio de esa oración, Jesús habla sobre el propósito de haber creado al hombre. Vamos a buscar San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Cuando tengan oportunidad, sería bueno revisar y aprender de esa oración porque la oración de Jesús tiene una relación directa con nosotros. En San Juan capítulo 17 versículo 2 dice, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios ha recibido potestad sobre toda carne. Por eso en San Mateo capítulo 28 versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le ha dado toda potestad para entregarnos la vida eterna. El primer propósito de haber creado al hombre fue para dar la vida eterna. Vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 22. San Juan capítulo 17, versículo 22. Dice, San Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado. Lees que sale ahí se refiere primeramente a los apóstoles de Jesús y también a las personas salvas. La gloria que me diste yo les he dado. El propósito es para darles esa gloria a las personas salvas. Aquí dice, yo les he dado. El Señor ya nos ha dado la gloria. Y vamos a leer juntos el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo.
es decir, los salvos, los que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, la gloria que Dios le ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Qué quiere decir que vean? Quiere decir que aprovechen juntos con Él, ¿cierto? Así que estando juntos donde el Señor, recibirán la gloria. ¿Solo verán esa gloria? No, hay que aprovecharla juntos. Por eso el propósito de haber creado al hombre es para darle la vida eterna y la gloria, para que podamos aprovechar de esa gloria estando juntos con el Señor. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre de su parte para que ese propósito se cumpla en él? Primero, debe llevar una buena relación con Dios, es decir, recibir la salvación, y luego hay que temer y obedecer a Dios. Esa es la responsabilidad del hombre. Así que si vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, salen las cosas que debe hacer el hombre de su parte para llevar una buena relación con Dios. Eso es mediante la salvación. Y temer a Dios, y por último obedecer a Dios. Estas son las responsabilidades del hombre. Pero primero hay que recibir la salvación. Una persona salva puede temer a Dios y obedecer a su palabra verdaderamente. Alguien que no haya recibido la salvación no puede temer a Dios y no puede obedecer a su palabra verdaderamente. Por eso Dios nos ha dado la Biblia. Así que el núcleo de la enseñanza de la Biblia es temer y obedecer a Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 19. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 19. Vamos a leerlo juntos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días en su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es decir, cuando alguien se siente sobre el trono de su reino en Israel, ese rey debe tener una copia de la palabra que Dios ha dado para tener su propia Biblia, y leerá él todos los días de su vida. ¿Cuál es el propósito de leerla? Dos cosas: temer y obedecer. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, aprenda a vivir enfocándose en Dios, enaltecer a Dios, acercarse a Dios y temer y servir a Dios. Cuando se suman todas estas cosas, esto es temer. Por eso dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Eso es lo que una persona salva aprende durante toda su vida. En una sola palabra, guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos es obedecer. Así que el propósito de habernos dado la Biblia es temer y obedecer a Dios. Vamos a buscar un versículo más en Josué. Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Josué está después de Deuteronomio. Capítulo 22, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Esta parte sigue después de que la guerra de conquista de Canaán, que duró por 7 años, terminó, y los urbanitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que volver a la tierra que habían recibido como herencia en el este del río de Jordán. Eso fue lo que Josué había mandado a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés.
Cuando vuelvan, solamente que con diligencia cuidéis y primeramente que améis a Jehová vuestro Dios. Dijo que améis. Y luego dice, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. En realidad, amar y servir es lo mismo que temer, ¿cierto? Amar, servir y enaltecer al Señor es temer. Que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. En una sola palabra, eso es lo mismo que es obedecer, ¿cierto? Obedecer a la palabra de Dios. Aquí también está diciendo que debemos temer y obedecer a Dios. El propósito de habernos dado el libro de Proverbios sale en Proverbios capítulo 1. Ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Proverbios capítulo 9 también sale que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que lo que Dios espera del hombre es temer a Dios y obedecer a su palabra. Con ese propósito Dios nos dio la Biblia. Por eso tenemos que criar a los estudiantes de esa manera. Ser muy inteligente y famoso en este mundo es una manera nada más. Y el verdadero propósito del colegio de la iglesia es educar a los estudiantes para que puedan temer y obedecer a Dios. Este propósito no puede cumplirse de una vez. Por eso, cada grupo de edades tiene un propósito específico. Como hay educación preescolar, básica, media y secundaria, hay 4 metas. Primero, para los estudiantes de kinder hay que darles conocimientos de que el origen de toda vida está en Dios. Primero hay que conocer a Dios, ¿cierto? Toda vida viene de Dios. Es decir, la meta de la educación preescolar es hacer que los niños reconozcan y acepten a Dios que está realmente vivo. Los niños de preescolar no conocen sobre sus pecados y para que el Evangelio sea comprendido deben entender sobre la remisión. Entonces los niños deben entender que Jesús murió en lugar de ellos. Pero ¿cómo los niños de preescolar entenderían el concepto de la remisión? Por eso es difícil que los niños de kinder reciban la salvación. Así que lo que nosotros debemos hacer es enseñarles sobre Dios, hacer que reconozcan que el origen de la vida está en Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36, versículo 9. Versículo 9, vamos a leerlo juntos. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de la luz, en tu luz veremos la luz. El manantial de la vida viene del Señor, de Dios. Aunque sea un mosquito, si no fuera Dios, nadie puede crearlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que no puede hacer un diablo? No puede crear vida. Cuando los estudiantes del colegio de la iglesia preguntan ¿quién ha creado los mosquitos?, nosotros no debemos decirles que el diablo lo hizo porque los mosquitos son malignos para los hombres. Los mosquitos son malignos para los hombres, pero fueron creados para castigar a los hombres por sus pecados, ¿cierto? Por el pecado la serpiente también fue permitida. Las serpientes andan rastrándose en la tierra y son malignas para los hombres, y todas aquellas criaturas malignas también vinieron de Dios. En Éxodo, los hechiceros de Egipto imitaron los milagros que Moisés había hecho. Por ejemplo, cuando Moisés cambió el agua del Nilo en sangre, los hechiceros también lo hicieron. Si vemos en Éxodo, cuando los sapos salieron del
Los hechiceros de Egipto también lo hicieron. Pero cuando Moisés convirtió el polvo en piojos, de ahí los hechiceros no podían imitarlo. ¿Por qué no podrían haberlo hecho? Porque los piojos son vida. Aunque sea tan pequeños, son vida. Y ellos no pueden crear vida. Porque contigo está el manantial de la vida. Aunque la ciencia está tan avanzada ahora, no puede crear vida. La ciencia no puede crear vida. En tu luz veremos la luz. Esta palabra también es muy importante para nosotros. Los hombres ven la verdad con sus ojos, pero aunque vean las cosas con sus ojos, si no hay luz no pueden ver. Aunque parezca que los hombres miran con los ojos, si está oscuro no puede ver nada. Como hay luz, pueden ver los objetos. Como eso podemos conocer al Señor solo si el Señor nos ilumina con la luz. Ahí podemos conocer todas las cosas, ¿cierto? En tu luz veremos la luz. Solamente si el Señor nos da vida, podemos participar en su gloria después de recibir la salvación, ¿cierto? Todo proviene del Señor. El manantial de la vida está con el Señor. Hablando de la vida carnal también. ¿Qué es lo que no puede hacer el diablo? Hacer que el espíritu del hombre renazca. El único que lo puede hacer es el Señor. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera y falsa? Hay varias, pero el diablo no puede obrar en la salvación de la gente. En las iglesias falsas es imposible. Es posible solamente si el Señor obra. Si hay personas que reciben la salvación, eso quiere decir que el Señor mora en ese lugar. No hay evidencia más grande que esa. Así que cuando los niños nacen comienzan a hablar. Cuando hablan, primero aprenden a decir mamá, papá y comida. Y preguntan tartamudeando. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando los niños son pequeños, no paran de preguntar. ¿Por qué? Porque no saben. Continúan preguntando mientras aprenden a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y otra cosa más. ¿Quién hizo esto? Ellos preguntan esto porque quieren saber. Así que cuando ellos tengan esa duda, podemos enseñarles naturalmente sobre el manantial de la vida que está con el Señor. Eso podríamos enseñarles. Debemos enseñarles a los niños que Dios existe y que toda vida proviene de Él. Les enseñamos esto para enseñarles que Dios existe. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a buscar Hechos capítulo 17. Vamos a leer juntos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dijo primeramente en la plaza Areópago a los atenienses que no escuchan si no es para aprender algo nuevo? Existe Dios, quien es el Señor del cielo y de la tierra. Hay un ser que nos da vida, aliento y todas las cosas. Eso fue lo que primero dijo. Así que nosotros también debemos enseñarles sobre Dios de esta manera. Hechos capítulo 14. Vamos a leer Hechos capítulo 14, del versículo del 14 al 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis al Dios vivo,
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíficos, llenando de su sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Cuando Pablo fue a Listra para evangelizar, él había sanado a una persona que no podía usar sus pies, pero como la gente de Listra adoraban a los ídolos, ellos iban a adorar a Pablo y Barnabás como dioses. Iban a dar sacrificio a Pablo y Barnabás, pero Pablo y Barnabás rastraron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, diciendo: nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os que os anunciamos que estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Diciendo eso, dijeron que Dios daba lluvia y que daba frutos y satisfacciones con la comida y la alegría. Ellos les enseñaron que Dios oraba en medio de las cosas diarias de ellos. En realidad, en nuestra vida cotidiana nosotros no podemos vivir sin Dios. Si Dios no está, ¿de dónde vendría el sol, lluvia y plantas? Todo lo hace Dios, así que podemos enseñarles a los niños que el manantial de la vida está con Dios. Y así podemos enseñarles a los niños que Dios creó al hombre y nos ofrece todo lo que necesitamos. Y también podemos conocer que somos criaturas de Dios naturalmente, de naturaleza, aunque no usemos la palabra exacta de criatura. Desde la niñez hay que enseñarles que a los niños que los hombres no pueden vivir sin ayuda de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45. Versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Por qué ha creado los cielos y la tierra? La creó para que fuese habitada por los hombres. Como los padres que siempre nos alimentan con comida. Dios nos ha dado todo porque nos ama. Por esto sabemos que nos ama. Y también sabemos que nuestra posición ante Dios es muy preciosa. Conociendo poco a poco estas cosas, podemos sentirnos felices. Debemos enseñarles a los niños que Dios existe desde la niñez. Desde que son pequeños debemos enseñarles cosas necesarias. Vamos a leer Proverbios capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a leer juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si leemos este versículo en hebreo, la palabra niño está expresado de manera diferente. De una diferente manera. Instruye al niño. En hebreo la palabra niño está escrito como lahir. Y esto se refiere al bebé lactante. Instruye al niño en su
camino, es decir, instruye al bebé lactante. Quiere decir que nosotros debemos instruirles desde que toman la leche de su madre. Cuando toman leche de su madre son muy pequeños. Instruye al bebé lactante. Lo que nosotros debemos enseñar a los bebés lactantes es que el manantial de la vida está con Dios, que Dios existe y que Él es el manantial de toda vida. Vamos a ver la página 4. Cuando pasamos kinder viene primaria. Primaria es el primer grado al sexto grado. En kinder hay 3 grupos, de quinto años y de sexto años y de séptimo años. En nuestra iglesia hay 3 grupos diferentes, pero en otras iglesias hay veces que enseñan a la misma vez los niños de 5, 6 y 7 años. Y hay 3 libros diferentes, uno para el primero y segundo grado y otro para el tercero y cuarto grado y el último para el quinto y sexto grado. Para los niños del primer y segundo grado es más fácil, pero cada vez que van avanzando al nivel se pone más difícil. Así que si terminan del primer grado al sexto en primaria, como rotamos los mismos temas cada 2 años, ellos repiten los temas 3 veces. Las metas de primaria, media y secundaria se leen en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 15 al 17. Del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo, en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 15 dice que el propósito de habernos dado la Biblia es porque la Biblia nos puede hacer sabios. Y en el 16 y 17 dice que al recibir la salvación hace que el hombre de Dios sea perfecto. Así que la meta de la escuela primaria es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia mediante la palabra, a fin de que sea enteramente preparados para toda buena obra con la salvación. Y la meta de la escuela media es hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enseñarles la Biblia para que puedan crecer con la imagen de Dios. Y después de crecer, ¿cuál sería la siguiente meta? Tiene relación con la labor. Y que sean enteramente preparados para toda buena obra. Así que la meta de la escuela secundaria es hacer que sirvan para toda buena obra. Por eso, después de hacer que reciban la salvación y el hombre de Dios sea perfecto, hacemos que sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que todas las metas de las escuelas vienen de esta palabra. Este orden es para todos en realidad, no solamente para los estudiantes del colegio de la iglesia, sino cuando llegan los adultos también ellos deben conocer primeramente a Dios, recibir la salvación, su personalidad crece y después pueden participar en las obras del Señor. Ese es el orden para todos. Vamos a ver la página 4. Cuando los niños son de primaria, ya pueden entender cuáles son sus pecados. Ya saben qué es el pecado y pueden comprender sobre la redención. Puede ser un poco difícil para los niños del primer y segundo grado. Así que cuando me piden que tenga consulta con ellos, no lo hago, porque puede ser que eso sea una enseñanza memorizada. Pero hay niños que reciben la salvación en el primer grado también.
Entonces las edades más apropiadas para recibir la salvación son del 1er al 3er grado. En el 3er grado ya pueden tener consultas y también ayudan directamente en el trabajo de hacer que otros reciban la salvación. Pero aunque esos niños digan que han recibido la salvación, hay veces que no es cierto. Ellos hablan sobre la eterna redención también. Dicen que Jesús ha llevado los pecados del pasado, presente y futuro. Y cuando hacemos que esos niños den testimonio, después de que un niño habla, los demás copian su testimonio. Los niños son capaces de copiar rápidamente lo que se muestra en la televisión o en libros. Ellos pueden imitar muy bien. Aunque no se haya cumplido en su corazón, lo imitan. Puede ser que eso no haya salido de su corazón, sino lo que han aprendido, lo que han memorizado. Pero igual no tenemos que decir que eso es falso y tampoco regañarles. Por medio de la oración hay que tratar de ayudarles a resolver el problema de su salvación. Debemos poner más interés y tiempo en eso y estudiar cuáles son las palabras necesarias para ayudarles a esos niños. Hay que ayudarles en silencio. Porque el primer propósito de habernos dado la Biblia es que se puedan hacer sabios para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. En San Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El primer propósito de habernos dado la Biblia es para darnos la vida eterna. En San Juan capítulo 20 versículos del 30 al 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Así es. Al final del libro de San Juan, Dios ha escrito que ese libro es para que tengamos vida eterna en su nombre. Y vamos a ver la página 5. Ahí yo puse Job capítulo 1 versículo 7. Capítulo 1 versículo 7, yo lo voy a leer. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo siempre está atento para corromper al hombre. Los trabajadores del diablo también obran mediante los hombres. Hasta los trabajadores del diablo andan con diligencia para guiar a los hombres al camino de destrucción. Por eso nosotros también debemos invertir nuestro tiempo e investigar para que los niños puedan recibir la salvación y levantar su vida cristiana. En esto tenemos que poner todo nuestro corazón, espíritu y pasión. A veces uno puede estar desanimado y desesperado porque la salvación de los niños no se cumple de inmediato. Pero Dios también tuvo paciencia con nosotros. Nosotros estamos vivos. Eso quiere decir que Dios está dando oportunidad. Así que no hay que desanimarnos. El sembrador siembra en la primavera y hasta cosechar en otoño cuida sus cultivos con paciencia. Cuidar a los niños es como cultivar la tierra. Al criar a los estudiantes del colegio de la iglesia también es difícil ver algún resultado de inmediato. En realidad nuestra generación no es tan seria, ¿cierto? Los adultos pueden ser serios, pero los niños se ponen serios en un momento y al voltearse se ríen. Es una generación difícil de ponerse seria. Pero no hay que desanimarse, sino hay que seguir hasta el final. Aunque parezca que los niños tengan algún tipo de problema cuando están en primaria, al pasar por media y secundaria pueden cambiar. También puede ser que los niños de media y secundaria tengan problemas en ese momento y los profesores tratan de ayudarles y se desesperan, pero después esos niños vuelven a tener una fe excelente.
Nosotros con un corazón firme y constante debemos cumplir con nuestros deberes y responsabilidades. La meta de la escuela media es que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la meta de la educación de la Biblia, de la escuela media. Entonces, ¿cuáles son las maneras para ser perfecto? Podríamos pensar sobre esto. Primero, la Biblia. Podemos ayudarles a ser perfectos con la Biblia. Después Dios interviene en la vida de esos niños y les hace pasar por aflicción, tribulación, y mediante esas aflicciones Dios les hace perfectos, les hace ser perfectos, e imitando a Cristo pueden perfeccionarse. Así que podemos pensar en algunas medidas como estas. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que se perfeccionan con la Biblia. Yo lo voy a leer. Toda criatura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enseñando la Biblia hay que hacer que el hombre sea perfecto. Primero, enseñanza. En inglés dice doctrine, es decir, doctrina. Esa es la verdad que hay que enseñar, la verdad, las enseñanzas correctas y la verdadera enseñanza. Por ejemplo, pasar por puerta angosta y andar por el camino estrecho. Y luego hay muchas cosas más que enseñar sobre quién es Dios. Y después de la enseñanza viene el reproche. Reprochamos cuando vemos cosas incorrectas, pero si nosotros les reprochamos personalmente, eso puede herir los sentimientos de los niños. Hay que redarguir con la Biblia diciendo, la Biblia dice tal cosa, así que eso es incorrecto. Hay que exhortar con la Biblia. Si uno les regaña a los niños personalmente, los niños se sienten ofendidos y ya no quieren ver al profesor. No hay que hacer eso, hay que redarguir con la Biblia. Como en la Biblia salen los versículos que corrigen las cosas incorrectas, que hay que buscar esas palabras para redarguir con la Biblia. Si uno regaña a la gente dando sermón en el púlpito, ¿cómo se sentirían? Estarían pensando mientras escuchan la palabra, ¿por qué él es así? Pero si uno habla con la Biblia, como es la palabra de la Biblia, nadie puede discutir contra eso, ¿cierto? Hay que redarguir con la Biblia. Y dice, para corregir es enderezar algo incorrecto. Para instruir en justicia, eso es enseñar cuál es el camino correcto, justo, honesto y bueno. Así que instruyendo hay que hacer que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo se hace eso? No hay que dejar la Biblia para que los criterios de la Biblia sean los criterios absolutos. Uno mismo debe cambiarse primero. No hay que dejar la Biblia. Nosotros debemos aceptar primero los criterios de la Biblia como los criterios absolutos. ¿Cómo debemos mirar al mundo? Hay que mirar al mundo mediante los lentes llamados Biblia. No hay que mirar al mundo solamente con nuestros ojos. Por ejemplo, no hay que mirar las cosas como el mundo las ve y decir que hay que aceptar la homosexualidad. Y los políticos de Corea dicen que los países desarrollados ya han aceptado la homosexualidad como algo legal, por lo que nosotros que somos países menos desarrollados, también tenemos que seguirles, es decir, sus criterios se basan en los países desarrollados. Pero si miramos con los lentes llamados la Biblia, la homosexualidad es incorrecta. ¿Los hombres son bestias? Aunque tengan pasiones carnales, en la Biblia dice que hay que huir también de las pasiones juveniles. Pero ¿cómo uno no va a controlarse para hacer lo que quiera? Entonces, como tiene el corazón de la homosexualidad, lo muestra nada más. Los hombres no son bestias, es algo obvio que hay que controlarse. Así que los criterios de la Biblia deben ser los criterios absolutos. Si la Biblia dice que no, es no.
Ahora hay que enseñarles a los estudiantes para que puedan tener ese tipo de corazón. Y para eso es necesario que nosotros tengamos primeramente esa mirada. En Estados Unidos dicen que el crimen escolar se ha aumentado desde los años 1960. Ese es el momento cuando John F. Kennedy quitó las horas educativas de la Biblia en los colegios públicos. Hay un reporte que muestra que el índice de delincuencia ha aumentado desde ese momento. Enseñar la Biblia correctamente es hacer que el hombre pueda controlarse en algunas cosas. Así que primero es la Biblia. Segundo, las aflicciones y tribulaciones. Mediante las aflicciones eliminan la impureza. Cuando el oro entra y sale del fuelle, se elimina la impureza del oro. Cuando la plata entra y sale de la grasa, se eliminan las impurezas. Las tiendas de hierro viejo recolectan diferentes tipos de hierro. Después esos hierros se mandan a la planta siderúrgica y al salir del alto horno se eliminan las impurezas y el hierro sale puro. Así que las aflicciones y tribulaciones son buenas maneras de eliminar la impureza. Mediante eso Dios perfecciona al hombre. Entonces, ¿qué debemos enseñarle nosotros a los niños? Nosotros no podemos darle aflicciones, no podemos hacer que los niños pasen por pruebas. Pero lo que podemos hacer es enseñarles a los niños que Dios hará las cosas que Dios hace, pero que nosotros también debemos hacer las cosas de nuestra parte. Hay que enseñarles que las aflicciones son útiles. Así que cuando los niños son criados siendo consentidos, se ponen imprudentes. La impureza no se elimina y su personalidad no se corrige. Pero pasando por las aflicciones, uno puede comprender a los que tienen dificultades y pueden poner atención en los demás y su corazón se engrandece. Eso pasa realmente. Pero si un niño es consentido en la casa, no puede pensar en el lugar del otro y su corazón se engrandece. Es muy egoísta y egocéntrico, su personalidad no crece. A veces los niños son apartados entre sus amigos en el colegio por tener fe y a veces tienen dificultades, pero hay que enseñarles que eso es bueno, porque mediante esos momentos uno puede tener un corazón más amplio, comprender a los demás que tienen dificultades, aprender a confiar en Dios y su personalidad va corrigiéndose. Así que hay que enseñarles que las aflicciones son útiles. Debemos enseñarles sobre los contenidos de la Biblia, sobre la gente que pasa por aflicciones y cambia. Tenemos que dar ejemplos de las personas que han sido entrenados mediante las aflicciones. En la Biblia salen muchos personajes: José, Job, David. Hay muchos personajes históricos, así que las aflicciones son buenas maneras que Dios utiliza para perfeccionar al hombre. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Está delante de Hebreos. Vamos a leer juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la manera de hacer que tenga la paciencia su obra completa? Más adelante sale que es mediante diversas pruebas de la fe. Eso hace que el hombre se perfeccione y que no tenga ninguna falta para que pueda crecer en su personalidad. Después de Santiago, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Del versículo 6 al 7.
Vamos a leerlo juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que es sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Como dice aquí, hay diversas pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas aflicciones, pruebas y sufrimientos, y no por pruebas de pecado que tienta al hombre. ¿A quién le gusta sufrimiento, carnalmente hablando? Son afligidos si llegan aflicciones y sufrimientos, pero aquí dice, en lo cual de vosotros os alegráis. ¿Y por qué dice lo siguiente? Pensando en lo que vendría de pasar por esa prueba, uno puede alegrarse, más que alegrarse del mismo sufrimiento, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cuando perecedero se prueba con fuego. El oro que se ha producido con fuego tiene un mayor valor. Está diciendo que las pruebas de la fe tienen un mayor valor que el oro probado con fuego, ¿cierto? Sea hallada en alabanza, gloria, honra y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. A través de pasar por pruebas, uno puede ser hallado en alabanza, gloria y honra. Vamos a buscar San Mateo capítulo 1. La semana pasada lo aprendimos. San Juan capítulo 1, del versículo 30 del versículo 29 al 30. Vamos a leerlo juntos. Llenad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nosotros debemos llevar su yugo humilde sobre nosotros y aprender del Señor, imitar al Señor. En Romanos capítulo 8 dice que el propósito de habernos salvado es para que nosotros podamos imitar la imagen de su Hijo. Dios nos salvó y quiere que nos parezcamos a Dios, al Cristo. Así que si leemos los 4 libros del Evangelio, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí salen los hechos de Jesús. Nosotros debemos observar sus hechos y mirar cómo Jesús ha vivido en esta tierra, para que los niños puedan vivir imitando la vida de Jesús. Y si vemos Levíticos capítulo 2, sale la ofrenda. La ofrenda debe incluir la flor de harina, el aceite, el incienso y la sal, y no debe incluir la miel y levadura. Para que la flor de harina, el trigo, tiene que ser molido por completo. Jesús ha vivido obedeciendo completamente. El incienso de Jesús es la oración, la vida de la oración. Y luego el aceite es el espíritu, la vida guiada por el espíritu. Y la sal es la promesa, es decir, la palabra. Así que hay que obedecer y seguir a la palabra, y la levadura y la miel se excluyen porque la levadura es el pecado, la miel es la compasión humana y el intento de seguir su propia gloria. Jesús nunca trataba de conseguir la compasión humana ni su propia gloria. Así que es enseñando sobre cuál es la vida que quiere parecer a Jesús y quién es Él. Hay que tratar de imitar la vida de Jesús y mirar a Jesús, quien es el Señor de la fe y el que nos perfecciona. Mirando e imitando al Señor podemos ser perfectos. Y luego el cuarto paréntesis dice que la meta de la escuela secundaria es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, hacer que sirva a Dios. Tener una personalidad perfecta tiene que ver con el trabajo que viene después. Alguien dice que es santo pero no trabaja, dice que es santo pero no evangeliza, entonces es mentira que esa persona es santa, ¿cierto?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es hacer al hombre perfecto para que así termine siendo santo solamente, sino para que esa persona sea preparada para toda buena obra. Así que cuando decimos que alguien es santo, esa persona tiene que vivir una vida más diligente que los demás. Ser santo tiene relación con el trabajo. Como los estudiantes de secundarias o mayores deben servir en la buena obra de Dios, hay que mandarles a que trabajen. Hay trabajos pequeños también. Por ejemplo, limpiar. Hoy en día en el colegio los padres van a limpiar los salones de los estudiantes. Eso no debería pasar. Los estudiantes tienen que ser responsables de cuidar las instalaciones del colegio, ¿cierto? Hay que hacer que ellos mismos lo hagan. El pastor Spurgeon fue pastor desde los 18 años. Eso fue cuando estaba en el último año del colegio y desde antes daba prédicas. A los 19 años, en una iglesia grande de Inglaterra, le llamaron para que fuera pastor y desde ese momento comenzó a trabajar como pastor en la iglesia. Así que a los 19 años era la edad suficiente para que uno fuera pastor. Los antiguos tenían que trabajar en lo que podrían hacer siendo todavía jóvenes. Ahora los jóvenes son fuertes y ellos son inteligentes, ya saben todo. Así que a esa edad tenemos que guiarles para que los estudiantes puedan sentir la alegría sirviendo en la iglesia. Como nosotros somos la luz y la sal del mundo, tenemos que sentir la alegría cumpliendo nuestro papel como luz y sal. Vamos a ver la página 7. Página 7. Así que hay que enseñarles cómo ser pescadores de hombres, y luego hay que enseñarles a que puedan servir en la iglesia a su capacidad, a amar la iglesia enseñándoles que la iglesia es muy preciosa. Hay que ayudarles para que los que ya crecieron puedan hacer su trabajo. Número 2 en letra romana. Entonces, ¿quién es el maestro? Los que enseñan son los profesores, pero ¿quién sería el sujeto que de verdad les enseña? Es el Espíritu Santo. Aunque yo esté gritando aquí, si el Espíritu Santo no me acompaña para que la palabra sea comprendida y aplicada en el corazón de cada uno, mi palabra sería vana. Al enseñarles a los niños, aunque el profesor haya preparado tanto, si el Espíritu Santo no obra ahí para que los niños puedan abrir sus corazones y que puedan escuchar y aceptar la palabra, todo eso sería vano. El Espíritu Santo ha escrito la Biblia. Se llama iluminación cuando el Espíritu abre los corazones de los hombres a que puedan comprender y aceptar la palabra. Sin la iluminación de Espíritu Santo es imposible que la palabra sea sembrada en los niños. Así que cada vez que pienso en esto me hace recordar que soy una herramienta nada más y el que obra realmente es el Espíritu. Así que puedo ser más humilde y debo confiarme más en Él. Por eso siempre nos apoyamos en el Señor, ¿no es así? El sujeto que enseña es el Espíritu Santo. Para que nuestro esfuerzo no sea en vano, tenemos que confiar absolutamente en el Señor. Para que no sea en vano, hay que confiar en el Espíritu Santo. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 27. Vamos a leerlo juntos.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No hay que malentender la palabra que dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No quiere decir que los que enseñan no son necesarios. Y hay un versículo en la Biblia que dice, el que es enseñado en la Biblia haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay el que es enseñado en la palabra y el que lo instruye. Entonces, ¿por qué habría dicho esto? No quiere decir que no son necesarios los que enseñan la palabra, sino quiere decir que las otras enseñanzas, aparte de la enseñanza del Espíritu Santo, no son necesarias. Así la unción misma os enseña todas las cosas. La unción es la enseñanza del Espíritu Santo y es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay enseñanza en el Espíritu Santo. Vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a leerlo juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. El que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Había muchas cosas que los discípulos de Jesús no entendían cuando Jesús les hablaba en ese momento, pero después de que Jesús se había ido, inmediatamente por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a comprender lo que no habían podido antes y comenzaron a escribirlo. No escribieron mientras Jesús hablaba como si fuesen reporteros. Entonces, ¿cómo fue posible escribir la Biblia? El Espíritu Santo les hacía recordar de todas las cosas. Obraba en medio de ellos y les hacía recordar. Por eso fue posible que escribieran la Biblia. Así que se necesita la ilustración del Espíritu Santo. Si pensamos en esto, debemos ser humildes siempre y debemos confiarnos más en el Señor. Así que el que ora antes de estar de pie delante de los estudiantes para que el Señor le ayude y que su esfuerzo no sea en vano, esa persona puede alcanzar éxito en su trabajo. La persona que enseña así puede experimentar la ayuda de Dios. Y la página 8. Entonces, ¿con qué le vamos a enseñar? Con la Biblia. Cuando les enseñamos a los niños de kinder, ellos necesitan algunos cuentos o libros ilustrados, pero esos tienen una manera diferente de explicar esa es una manera de explicar a Dios nada más. Si uno se sale de la Biblia y quiere enseñar basado en esos libros nada más, eso sería en vano. Eso tiene que ser una manera de explicar la Biblia nada más, ¿cierto? Tiene que ser un medio para ir hacia la Biblia. Si eso viene a ser como el centro de la educación falla. El libro que hay que usar es la Biblia. Así hay infinitas cosas que enseñar. La Biblia contiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle todas estas cosas? Llevando años trabajando en la iglesia dando sermones, uno da como 100 sermones en un año. Entonces los hermanos ya han escuchado ese mismo sermón antes. Entonces al principio eso me hacía preocupar un poco porque no tenía nada que decir. Estaba pensando sobre qué tema hablarles, pero el Señor me dio un pensamiento en el corazón y comencé a pensar, yo tengo la Biblia es tan gruesa, así que puedo estudiar y explicarles detalladamente. Y desde ahí comencé a sentirme muy cómodo. Es así, uno puede estudiar la Biblia página por página y puede hablarles sobre eso luego. Cuando explicamos sobre la Biblia, el corazón nos permite muchas cosas para poder enseñar. El problema es que yo no lo puedo comprender todo. Así que si yo
dedico mi tiempo para estudiar la Biblia y muchas cosas que enseñar. El libro que siempre debemos usar es la Biblia. El Señor nos dijo, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Hay que educarles con la palabra de Dios. Otras cosas no tienen que ser el centro mientras enseñamos. No estoy diciendo que no usen otra cosa para enseñar, sino es solamente, eso tiene que ser un medio nada más. Debemos recordar que siempre utilizamos esos medios para explicarles sobre la Biblia, para que puedan comprenderla y enseñarles sobre Dios que sale en la Biblia. Cuando hacemos un resumen de la Biblia, primero viene Dios. Hay que enseñarles siempre sobre la existencia, carácter y naturaleza de Dios. El hombre se olvida de las cosas fácilmente. Entonces, en un lado de su corazón piensa sobre algo y al darse vuelta se olvida. Así que cuando esa persona ya sepa en su corazón, hay que recordarle siempre, hay que despertarle. Entonces la Biblia es anunciar sobre Dios y Dios es tan glorioso que tiene voluntad para con nosotros, tiene voluntad para las personas salvas y también no salvas. La voluntad de Dios en las personas no salvas es que reciban la salvación y en las personas salvas es que esas personas puedan ser perfectos como hombres de Dios. Esa es la voluntad del Señor y Dios tiene muchas intenciones con qué trabajos debemos realizar. La gracia, amor, santidad, justicia, sinceridad, virtud, paciencia, omnipresencia está en todos lados. Dios es infinito, eterno, sabio e independiente. Hace todas las cosas solo y no es intervenido por nadie. Así que enseñarles sobre Dios, hay que enseñarles sobre Dios. Después de leer este capítulo, uno puede preguntar qué es lo que este versículo quiere decir. Si quiere decir que Dios existe o está hablando sobre sus caracteres. ¿Qué quiere decir sobre el Evangelio? ¿Quiere decir el Evangelio o Jesús? ¿Está hablando sobre la encarnación o vida o cruz o el Evangelio? Y después, ¿cuáles son las palabras que Dios les está dando a las personas salvas? ¿Y cuáles son las advertencias de Dios para los que no son salvos? ¿Y las palabras para los salvos son de la vida de ellos? ¿O está hablando sobre el corazón y la esperanza que deben tener los salvos? ¿O está hablando sobre la vida distinguida de los pecados? Si uno lee pensando en estas cosas, puede descubrir las enseñanzas continuamente. Y entonces, como no hay tanto tiempo para hablar sobre estas cosas que uno ha descubierto, puede hablar sobre las cosas que a uno le parece realmente importante. Ahora vamos a ver la página 9, número 2. Hay que enseñar que la Biblia es inspirada por Dios y es la base incondicional. Debemos enseñar que la Biblia no tiene ningún error, ¿cierto? Hay que enseñar que para que todas las cosas de la Biblia sean los criterios de nuestra vida. Cuando quieren medir la longitud es necesaria la regla y para pesar la pesa. Así que la Biblia es la base de todas las cosas y el criterio del juicio del valor. Entonces la persona tiene la concepción del valor fijado en la Biblia. Su vida cristiana no oscila mucho. Y nuestra generación es de relativismo. Por ejemplo, yo di un sermón antes en otra ciudad y los estudiantes lo escucharon muy bien, pero después yo estaba haciendo consulta con cada estudiante. Pero la evolución y creación son conceptos criterios, ¿cierto? Si el evolucionismo es falso, la creación es verdadera. Y si la creación es falsa, el evolucionismo es verdadero. Pero un estudiante me dijo que ambos conceptos podían ser verdaderos. En nuestra generación la gente tiene un pensamiento de que los dos
pensamientos muy contrarios pueden ser verdaderas. Hay personas así. Con ese tipo de persona es difícil comunicarse. Uno piensa que es correcto según su criterio. La gente de hoy dice que todos los tipos de pensamientos que el hombre tiene son correctos. Ahora todos tienden a aceptar cualquier tipo de pensamiento que el hombre tiene. Para que la otra persona no se sienta mal, uno quiere aceptar que los dos conceptos muy contrarios son correctos. Entonces eso me hizo difícil comprender. Y también estaba dudando cómo esa persona obtuvo esa manera de pensar. Así que la Biblia es la base absoluta y única de todo. Eso es muy importante. Isaías capítulo 5 versículo del 20 al 21. Ese es el periodo de Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Dicen así, los hombres y las mujeres tienen que vivir siempre como nacieron. Uno puede cambiar su género. Nosotros estamos viviendo en un mundo así. En el tiempo de Isaías, él también era así. Como vivimos en una generación así, en nuestro corazón debemos tener claro que hay una base absoluta que nunca cambia. También nosotros debemos tener ese corazón cuando les enseñamos a los estudiantes. Los filósofos hablan sobre el existencialismo. Esa es una mesa, pero ¿se puede decir que es una mesa? Esta es una puerta, pero se puede decir que esa puerta es puerta de verdad. Solo parece ser como una puerta, pero después de dar la lección siempre salen por la puerta. Pero ellos no se van de ahí rompiendo la pared. Entonces, cuando enseñan el existencialismo, eso es un juego de palabras. La Biblia es verdadera. Vamos a ver la página 10, número 3. Debemos enseñarles para que puedan tener confianza en Dios, ¿cierto? En Salmos capítulo 78, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Salmos capítulo 73, versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si fuera de ti nada deseo en la tierra. Nosotros ponemos nuestra confianza solamente en Dios, no en las riquezas, no en el poder, ni en otras personas. Es bendito aquel que pone su esperanza en Dios. Así que la persona que considera más importante a Dios y a las cosas invisibles, y el que valora más al espíritu que a la carne, al mundo eterno que al mundo actual, y a la voluntad de Dios que a la de la tierra, la persona que deja su confianza en Dios, esa persona es una persona bendita. El 4, hay que educar a los estudiantes con el propósito de haber escrito la Biblia, ¿cierto? Dios nos ha dado la Biblia con diferentes propósitos en cada libro. Por ejemplo, el propósito del libro de San Juan fue para que la gente obtenga la vida eterna. Así que educar para que ellos puedan obtener la vida eterna. En Primera de San Juan fue escrito para la comunión. De Apocalipsis podemos educarles a que puedan mirar las cosas eternas. Y si vemos las razones por las que Dios ha escrito Apocalipsis, es que la justicia siempre gana. Finalmente el Señor va a ganar, el mundo del Señor va a abrirse. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Para que fijemos nuestra mirada en lo eterno. El resultado ya está dado. Por eso enseñaron así, y Gálatas fue escrito para que la gente pueda recibir la salvación mediante la fe y que puedan vivir con la fe. Es decir, no está diciendo que uno recibe la salvación con sus obras. Y Filipenses fue escrito para decir que la comunión, así que
Así que ahí habla sobre la importancia de la comunión. Y en Efesios sobre la iglesia, la importancia de la iglesia. Y en Colosenses que Jesús es Dios. Vino al hombre en cuerpo, pero Él es Dios que vino como hombre, Él es Dios. Cada libro tiene su intención. Y hay que enseñarles lo que ha hecho Dios y lo que nosotros los hombres tenemos que hacer. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren aquí. Cuando uno dice que mientras trabaja Dios no hace nada y el hombre hace todo, entonces eso es humanismo. Dios da de su parte el 50% y el hombre el otro 50%. ¿Eso es correcto o no? En total entonces es 100%. ¿Eso es correcto? ¿No? ¿Cierto? Entonces Dios trabaja el 100%, así que yo no debo hacer nada. ¿Eso es correcto o no? Eso es un pensamiento llamado The God Oriented, el Dios orientador. Dios hace todo lo que tiene que hacer y entonces el hombre también tiene que hacer lo que debe hacer de su parte. Eso es lo correcto, aunque pareciera que es algo correcto que yo no haga nada porque Dios hace todo. Hay cosas que Dios hace y cosas que el hombre tiene que hacer. No es algo correcto que yo no haga nada porque Dios hace todo. Ahora vamos a ver el momento cuando Dios salvó a Lázaro. Cuando habían pasado 4 días desde que Lázaro murió, Jesús mandó al hombre a que moviera la roca de la sepultura. Jesús salvó a Lázaro diciendo, sal de ahí. Lázaro salió envuelto en tela y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hay cosas que hace Jesús y cosas que los hombres tienen que hacer. Lo que el hombre tiene que hacer es hacer que para cada persona pueda recibir la salvación. Mover la roca, hay que eliminar los obstáculos. Dios le manda al hombre a que haga eso. Pero ¿quién salva el espíritu del hombre? El Señor lo hace. Eso no lo puede hacer el hombre. Y después de que esa persona sea salva, esa persona todavía está atada con los hábitos de antes. Entonces Dios les manda a los hombres desatarle y dejarle ir para que pueda andar en la comunión libremente, ¿cierto? El papel de los hombres es ayudar a esa persona para que pueda crecer. Y cuando recibe la salvación del Señor, ya ha perdonado todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Para solucionar sus pecados, lo que tiene que hacer el hombre es creerlo y aceptarlo. Arrepentirse y creer. Aunque Dios, el Señor, haya hecho todo de su parte, si yo no me arrepiento y no lo creo, no puedo recibir la salvación. Entonces hay cosas que el Señor hace y que yo tengo que hacer. En el estudio también, el Señor nos ayuda. Cuando yo confío en el Señor y dejo en Él, si estudio diligentemente e invierto mi tiempo, el Señor me ayuda. Pero ¿quién es el que me recuerda de lo que yo estudié? Es el Señor. Pero si uno no estudia diciendo que el Señor va a dar el máximo puntaje, entonces eso es incorrecto. El Señor dijo que iba a ayudar para que su esfuerzo no sea en vano mientras trabaja. No dijo que daría dinero al que no hace nada. Entonces hay que enseñar las responsabilidades equitativas de lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Si uno enseña inclinándose en una sola palabra, esa persona confía solamente en Dios y no hace nada poniéndose perezoso. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a ver la página 11 ahora. Hay que enseñar para que los niños puedan obedecer a Dios, a sus padres. Hay que enseñar que los pecados de origen son más graves que los pecados morales. Hay que enseñar para que puedan convertirse en una persona diligente y responsable de sus acciones. ¿Cómo instruir con la Biblia?
Podemos enseñar comparando los personajes bíblicos que han tenido una vida apropiada con los otros que no han vivido apropiadamente. Por ejemplo, Abraham y Lot, Esaú y Jacob. Comparando podemos maximizar la enseñanza y hay que enseñar que existe una vida mejor, porque a veces algunos piensan que la vida cristiana de todos es igual después de recibir la salvación. Hay que romper ese pensamiento, no es igual. Se debe enseñar que hay una vida más gloriosa, ciertamente hay una mejor vida. Página 12. Hay que enseñar que hay cosas más importantes y absolutas. Página 13 hay que reprochar con la Biblia y después hay que corregir con la Biblia. En la página 14 debemos enseñar cuál es el camino justo, bueno, recto y verdadero. Hasta aquí. Hay más cosas atrás, pero léanlas en sus casas después y siémbrenlo en su corazón, porque es necesario para servir como profesor del colegio de la iglesia. Espero que lo tengan sembrado en su corazón. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos acompañes a todos los que estamos recibiendo la educación de los profesores nuevos. Ayúdanos para que podamos cuidar nuestros corazones y pensamientos y que reconozcamos sobre la importancia de este trabajo para que podamos dar todo nuestro esfuerzo en este servicio. Haznos saber qué tan dichoso es ser utilizado en este trabajo y te pedimos que nos des un corazón de ofrecernos voluntariamente y trabajar más. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en todos los procesos de la educación que nos faltan también y ayúdanos para que podamos mejorar nuestros caracteres para poder enseñar a los estudiantes como maestros más maduros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó. Amén.